Muy buenos días, familia. Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Me alegra mucho poderles saludar en esta mañana, porque Dios nos ha llamado a esta cita, a que tengamos un tiempo con Él. Hoy en la ciudad de Cali está cayendo un poco de lluvia, así que nos hemos refugiado aquí en la esquina del Parque del Perro de Santa Elena. En Cali hay dos parques del perro. Uno queda aquí cerca de la Galería Santa Elena, cerca de mi casa, y otro queda hacia el estadio, hacia el Parque Panamericano. Me voy a retirar este tapaboca, ya que no hay personas aquí a mi alrededor. Y le damos gracias a Dios por cada uno de los que hoy esta mañana se da cita con nosotros a tener este tiempo devocional. Vamos a estar ahí en Romanos capítulo 5, vamos a ver del verso 17 al 21, algo que Dios hoy nos quiere recordar, y esta semana estamos dando apertura a un tiempo de nuestro devocional que le hemos titulado Decisiones de vida o muerte. O sea, vamos a mirar por la palabra que cada decisión, por pequeña que parezca, por sencilla, por simple, en cada momento en que tomamos decisiones, podemos estar afectando eternamente nuestra vida, tanto para bien como para mal. Pues Dios siempre quiere que sea para bien, así que cada uno de nosotros hoy se va a poner este tiempo en las manos de Dios, y que sea el Espíritu Santo hablándonos, que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos a toda la verdad, que cada uno de nosotros pueda sentir la presencia de Dios, y que ahí donde se encuentra pueda poner en las manos de Dios este día y este resto de semana que vamos a pasar en este tiempo. Oremos y démosle gracias a Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por bendecirnos con la vida, por darnos la oportunidad hoy de estar aquí desde el Parque del Perro de Santa Elena, Señor, donde tú nos permites compartir una palabra que viene de parte tuya. Dios, permítenos hoy tener un corazón sensible a lo que tú vas a hablar, y que cada persona de este sector, de los que se conectan con nosotros, de los que van a laborar, de los que ya están ahí en su lugar de trabajo, de estudio o de descanso, Señor, que tú les hables, que su corazón sea impactado por tu Espíritu Santo, y que la gracia y el favor de Dios se manifieste en nuestras vidas. Gracias porque hoy podemos respirar, porque hoy nos podemos mover, y porque hoy estás visitando aún a aquel que se encuentra confinado en una clínica o confinado en una cárcel o en algún lugar donde no haya pronto posibilidad de salir. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor, manifiéstate en cada familia, llena, Señor, cada corazón de fe, de confianza y de esperanza, que es en Cristo Jesús, en el único que tenemos vida, y vida en abundancia y vida eterna. Para la gloria tuya oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que sean todos bienvenidos. Recuerda compartirle a alguien esta publicación. Recuerda que como Alianza Hechos de Vida hemos declarado que todos estos tiempos vamos a estar buscando la presencia de Dios, y que tú y yo somos parte de ese pueblo escogido por Dios, ese real sacerdocio de parte de Dios que manifiesta las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Así que compártele a alguien esta publicación, que yo sé que hoy va a ser de bendición para su vida, que hoy le va a dar esa posibilidad de pensar o escuchar la voz de Dios, de reflexionar a través de lo que Dios quiere enseñarle. Así que vamos a ir a la palabra y vamos a estar ahí en el capítulo 5 de Romanos. Así que si tú tienes tu Biblia, acompáñame a la lectura. Es Romanos capítulo 5. En el verso 17 al 21 viene hablando el apóstol Pablo acerca de la ley. Viene hablando el apóstol Pablo que por un hombre entró el pecado al mundo, o entró la muerte, o por la transgresión o la desobediencia de uno llamado Adán, entró la muerte, entró el pecado, pero que por la obra de uno llamado Jesucristo, ese pecado fue pagado, esa transgresión, esa redención fue pagada a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que todos esta mañana tenemos la oportunidad de tomar decisiones de vida, decisiones que van a afectar el futuro de tu familia, el futuro de mi familia y cada una de las cosas que hacemos. Así que dice la palabra en Romanos 5, verso 17 al 21 lo siguiente: Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Verso 21.
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, escuche bien, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Así que cada uno de nosotros en esta mañana puede recordar cosas muy importantes. Resulta que tomarse una taza de café o preferir de pronto jugo de naranja, comerse un pan o comerse una arepita, pues parecen decisiones muy sencillas, pero si tú y yo revisamos como en un juego de ajedrez, que una jugada que tú haces ahora va a afectar el futuro de la partida, que si tú mueves una ficha de una manera incorrecta vendrá consecuencias, asimismo cada decisión que tomamos en nuestra vida traerá ese tipo de consecuencias. Esta semana, observando múltiples circunstancias, nos hemos dado cuenta que todos estamos tomando decisiones de vida o muerte. Y en este pasaje hay dos ejemplos. El ejemplo de Adán, que tomó decisiones, el ejemplo de Jesús, que tomó decisiones. Pero entre estas dos decisiones, en medio hay una ley. Y una ley establecida de parte de Dios para dar, digámoslo así, unas relaciones sanas en medio de la sociedad. Porque la ley es esa regla o esa norma que se establece por una autoridad superior. ¿Para qué? Para regular las relaciones sociales, para regular lo que sucede en medio de los seres humanos. Dios es la autoridad suprema y ha establecido una ley, la cual permite que los seres humanos podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, que podamos lograr los objetivos de Dios sobre esta tierra. Pero muchos de nosotros la hemos transgredido y cada ley tendrá su consecuencia, cada ley tendrá su beneficio. Quiere decir que Adán escogió transgredir la ley. Jesús escogió aplicar la ley, obedecerla, y este obtuvo consecuencias y Jesús obtuvo beneficios. Y tú y yo hoy, sentados frente a nuestro computadora, frente a nuestro celular o frente a nuestro televisor, donde quiera que sea que estemos observando este devocional, tenemos la oportunidad de decidir. Así como les decía, de pronto a algunos les afecta las harinas, entonces no deben de comer pan, deben de comer pan integral. Otros saben que el maíz pues les hace bien, la fibra, entonces deben de comer su arepita o tener cierto cuidado. De pronto a algunos les cae mal la leche, entonces saben que la arepa no puede ir con queso, sino que la tienen que acompañar con otro tipo de aderezo. Igualmente el pan. Entonces cada uno debe decidir si se toma la tacita de café o si se toma el jugo de naranja. Si el café le hace daño, si los mismos médicos recomiendan que no le conviene, pues no lo debe hacer. Así que son ejemplos sencillos en los cuales vamos a basarnos en esta mañana. Muchos de nosotros decidimos ayer estar acompañando a unos hermanos en los bautismos. En todo ese espacio decidimos ponernos el tapaboca y decidir de alguna manera cuidar nuestra seguridad, nuestra salud y cuidarla de los demás. Llegaba un momento en que había que comer, listo, se retira el tapaboca. Llegaba un momento en que había que entrar al agua, listo, nos retirábamos el tapaboca. Pero el resto del tiempo hacíamos uso de él. ¿Por qué? Porque ya hay una ley, ya se han establecido algunas normas. Y si yo transgredo esa ley, si yo transgredo esa norma, pues lo más probable es que va a traer consecuencias a mi vida. Las consecuencias sería enfermarme yo, enfermar a mi familia o enfermar personas. Y eso parecería sencillo, pero si alguien de los que se enferman tiene una enfermedad de base, pues puede ir a la UCI, puede terminar en cuidado intensivo y puede morir. Y llevar ese mismo virus a otras personas, a otros lugares, a sus propios hogares. Si me cuido, si me pongo el tapaboca, entonces sé que voy a prevenir la enfermedad, me estoy cuidando a mí mismo, que es lo que Dios quiere cuando pone las leyes, y estoy cuidando a las personas que amo. Entonces el amor se manifiesta cuando tú y yo cumplimos la ley. Quiere decir que cuando tú y yo oímos la voz de Dios y caminamos con Dios, estamos amando a Dios porque queremos agradarle, pero también nos estamos amando a nosotros mismos porque nos estamos cuidando. La ley Dios la dio para que evitáramos consecuencias, pero también estamos cuidando a los de nuestro alrededor. Y ejemplos como este del tapaboca es sencillo, pero también hay muchos ejemplos en cuanto a si consumo mucho azúcar o poco azúcar, si hago ejercicio o no hago ejercicio, si de pronto veo ciertos contenidos en internet que convienen, otros que no convienen, si decido darle clic a ciertas páginas que no son agradables o que no le agradan a Dios y que me traen daño o que van a sembrar en mí pensamientos que no convienen. Entonces todos los días
pequeñas o grandes, estamos tomando decisiones. Y decisiones que, como en el ajedrez, a futuro traerán consecuencias o traerán beneficios. Así que esta mañana vamos a decidir caminar en la ley de Dios, caminar en los parámetros de Dios, y por eso este devocional es importante, porque nos da insumos para que tú y yo podamos agradar a Dios a través de la palabra. Y el primer ejemplo es el ejemplo de Adán. El ejemplo de Adán está ahí en el verso 17 al 19 y dice que hay 3 consecuencias que Adán y Eva, cuando no aceptaron los parámetros de Dios, cuando decidieron creerle a Satanás y pensar de que la ley que Dios había establecido, que era para su beneficio, para su cuidado, creyeron que no importaba y que la podrían saltar o la podían transgredir. Entonces dice que Adán no se sujetó a la ley de Dios e hizo transgresión. Transgredir la ley es no cumplirla, es saltársela, es ignorarla y acarrear ciertas consecuencias. Dice que esa transgresión, ahí en el verso 17, trajo la muerte. Quiere decir que tú y yo, cuando Dios nos creó, nos hizo inmortales, nos hizo eternos. Y Él quería que viviésemos una relación eterna con Él. Pero a causa de transgredir la ley, de no hacer caso a la palabra de Dios, pues vino la muerte. Quiere decir que ahora todos tenemos que morir y darle cuenta a Dios en su momento. Entonces, esta consecuencia fue a causa de que uno solo, Adán, pecó. Segundo, la transgresión trajo condenación. Entonces, listo. Éramos eternos, no había muerte, ahora vino esta consecuencia, pero la muerte no era el final, ahora había una vida eterna o una eternidad después de la muerte. Y esa eternidad tenía 2 connotaciones, una era el cielo, la presencia de Dios eterna, o el infierno, el sufrimiento eterno para aquellos que habían transgredido la ley. Y es allí donde a Adán nos hereda la condenación. Condenación quiere decir que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y van al infierno. Esa es la condenación, estar atados en vida al pecado, a la maldad, a la esclavitud, pero después de la muerte, eternamente al infierno, al sufrimiento, al lugar de tormento que fue preparado para Satanás y sus demonios. Así que tenemos que tener claro que toda ley tiene sus beneficios porque quiere cuidarnos, porque quiere amarnos, porque quiere que pongamos en práctica lo que nos conviene. Pero toda ley, cuando es transgredida, cuando no es llevada a cabo, como dice ahí en el verso 18, cuando somos desobedientes, entonces vamos a acarrear la tercera consecuencia, y es que nos constituimos en pecadores. A muchos de nosotros no nos gusta esa palabra de que seamos pecadores, pero cuando tú y yo nacemos, ya nacemos con esa herencia de Adán, ya nacemos con ese pecado, y es por eso que en el camino, cuando somos adultos, debemos tomar la decisión de si aceptamos la libertad que Cristo nos ofrece o seguiremos en ese pecado, seguiremos en esa transgresión. Y por eso no bautizamos niños pequeños, porque ellos no saben, ellos no tienen conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor, sino que bautizamos jóvenes o adolescentes de 12 años en adelante que ya puedan tomar conciencia, que sus padres puedan estar de acuerdo a que ellos tomaron una decisión y quieren pasar de la condenación que trajo Adán a la libertad y a la vida eterna que trajo Jesús. Entonces el primer ejemplo que toma el apóstol Pablo aquí es el de Adán. Y ese ejemplo de Adán aplica a todo ser humano, a todos nosotros nos aplica, y hemos transgredido la ley, hemos desobedecido la ley, nos hemos rebelado contra ella de múltiples formas, hemos tomado decisiones que han traído consecuencias a nuestra vida. Pero como Dios es bueno y quiere que nosotros seamos liberados, hoy nos dice: escoge pues aplicar los parámetros de Dios y sacar adelante los proyectos de Dios. Entonces ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo que nos da hoy la palabra es el ejemplo de Jesucristo. Él quiere cambiar nuestro lamento en baile, constituirnos en hombres y mujeres que se gozan haciendo la voluntad de Dios, pero que saben que no es fácil, que es difícil, que hay que hacer un esfuerzo, que hay que hacer un trabajo para que esa ley que Dios estableció, con sus consecuencias como las que trajo Adán o con sus beneficios como las que trajo Jesús, nosotros podamos ponerla en práctica. Y para eso está el Espíritu Santo. Dios, hecho Espíritu Santo, viene y habita en aquel que cree en Jesús y le da la capacidad de poder caminar bajo la ley, pero bajo la ley de Dios, que glorifica su nombre, que nos cuida, que nos ama y nos permite caminar. Así que ningún ser humano antes de la aparición de Cristo tuvo la capacidad de cumplir completamente la ley. Solo Cristo fue el único hombre, Dios hecho hombre, que aplicó la ley completamente, que no la transgredió, y a través de la obra de Cristo en la cruz, tú y yo
ya no por esfuerzo humano, ya no por trabajo humano, ya no por manifestaciones de obras humanas, sino por la fe en el Hijo de Dios, tenemos el cumplimiento de la ley. Quiere decir que tú y yo el único esfuerzo que debemos hacer es oír su voz, creer en Él y caminar en obediencia a los parámetros que Jesús establece. Y la ayuda está garantizada, el Espíritu Santo. Entonces dice ahí la palabra en el verso 17, que esa justicia de Jesús a nosotros nos trajo vida. Dice que la justicia que Jesús desarrolló, que ese poder darnos vida eterna, cortó con esa muerte que nos había dado. Así que Jesús nos regala el don de justicia. Jesús hace que la gracia abunde. Jesús, al ir a la cruz, lo que hace es que ese pecado que nos atrapaba, que nos dominaba, ahora Él nos libera, corta esa cadena y tú y yo hoy somos libres. Así que como cuando el semáforo se pone en verde y tú arrancas porque es la ley, cuando se pone en amarillo, tú y yo disminuimos la velocidad, vamos frenando, nos preparamos para detenernos o nos preparamos para arrancar. Y cuando se pone en rojo, nos detenemos porque conocemos que ese rojo representa el pare, el detenerse, el tener cuidado, porque otros vehículos van a transitar, porque otros transeúntes u otras personas van a transitar y podemos evitar ese accidente. Asimismo, Dios nos pone la palabra de Dios para que sea ese semáforo donde tú y yo podamos decir, avancemos hacia lo que la ley de Dios establece como que es bueno, es verdad y nos bendice. Cuando es amarillo, para que nos detengamos a pensar si esa decisión que estamos tomando hoy va a ser de vida o de muerte. Va a permitir crecer, va a permitir hacer o lograr los propósitos de Dios, o lo que va a hacer es estorbar y nos vamos a acarrear consecuencias. Igualmente se las vamos a acarrear a nuestros hijos, familiares, porque a veces pensamos que somos solo nosotros los que tomamos las decisiones. No, cada decisión que tomamos va a afectar personas a nuestro alrededor. Y por eso el que es político, el que es rico, el que tiene, digámoslo así, algunos recursos, a veces toma la decisión pensando en sí mismo, pero se olvida en aquel que puede afectar con esa ley. Hay personas necesitadas, personas en dificultades, estamos orando por la costa atlántica y por la zona del Caribe porque están siendo afectados con esta lluvia, estas inundaciones, y creemos en Dios de que Dios los va a guardar y va a proveer los recursos para las familias damnificadas. Pero sabemos que cuando se legisla, que cuando se toman decisiones, a veces se piensa solo en una población y nos olvidamos de los que van a ser afectados. Entonces, hoy tenemos que pararnos en la palabra de Dios y mirar si las decisiones que tomamos van a ser beneficiosas no solamente para nosotros, que por eso es que muchos prefieren no oír a Dios para poder hacer lo que les gusta, lo que les parece, aunque traiga consecuencias, aunque estén establecidas en la palabra de Dios, sino que se olvidan para hacer lo que quieren. Pero hoy, los que escuchamos a Dios, vamos a prevenir errores, vamos a traer bendición a nosotros y vamos a acarrear bendición a las personas de nuestro alrededor. Yo creo que Adán no se imaginaba todo el estrago que iba a venir después de su desobediencia, pero Jesús sí sabía que su obediencia, que su entrega en la cruz traería justificación de vida, traería ese cambio, ese renuevo y nos constituiría en hijos de Dios. Así que cada uno hoy tiene que pensar antes de actuar, tiene que detenerse en ese amarillo y decir, en ese color amarillo del semáforo y decir, bueno, ¿qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que va a traer más adelante esta decisión a causa de las consecuencias o de los beneficios que vienen? Y tu familia será bendecida, nuestro barrio será bendecido, la iglesia será bendecida y todos los demás serán bendecidos. Van a haber decisiones que nos van a costar más que otras, pero si las decidimos bajo los parámetros de Dios, cumpliendo la ley de Dios, tratando de agradar a Dios, Él nos va a dar la salida, Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar los recursos, Él nos va a dar hasta las personas que nos acompañen en ese camino y vamos a bendecir nuestras vidas, nuestro entorno y las nuevas generaciones que se van levantando de la mano de Dios. Pero creo que Jesús hoy nos recuerda que su gran amor, su entrega, y lo dice ahí el verso 19, fue la obra que selló esa bendición de parte de Dios. En el Antiguo Testamento había muchos modelos de Jesús, lo que hizo Moisés, lo que hizo Josué, lo que hizo David en su momento, y Gedeón, y muchos de los personajes bíblicos reflejan la obra de Cristo preparándonos para saber lo que vendría.
Ellos no lo vieron porque fueron antes de Jesús. Pero nosotros que estamos parados después de la venida de Cristo, de su obra en la cruz, que hemos leído la historia, hemos oído la voz de Dios, hemos visto cómo Jesús se manifiesta en nuestras vidas, hemos visto cómo el Espíritu Santo nos bendice, nos guía, nos ayuda. Todos nosotros hoy podemos tener esa bendición. Todos nosotros hoy podemos tener ese gozo, esa alegría en el corazón de saber de que contamos con la ayuda del Espíritu Santo y de que hoy es un día para tomar decisiones y que esas decisiones sean tomadas bajo los parámetros de Dios para traer beneficios y que nos prevengan de no hacerlo como Dios manda y prevenir consecuencias. Entonces, si tú y yo hacemos lo que conviene, pues vamos a ser beneficiados nosotros y vamos a beneficiar a las personas que están a nuestro alrededor. Ayer lamentamos la pérdida de una persona aquí en la ciudad de Cali que en una tracción mecánica era el operario y él tomó una decisión de ayudar a alguien. Lo hacía por un propósito bueno y era que una pertenencia había caído en las vías de la montaña rusa y él creyendo que alcanzaba a recuperarlo, lo que dicen las noticias, trató de recuperar el artículo que cayó de este usuario y mientras recogía o sacaba el artículo de este usuario, un carro de la montaña rusa lo atropelló y le causó la muerte. Y eso es lamentable porque nadie se imagina o nadie quiere que un familiar, un amigo muera. Pero todo el tiempo nosotros estamos allí vulnerables, todo el tiempo corremos riesgos y esta persona tomó una decisión y en ese momento no era el adecuado para haber hecho esta maniobra. Me imagino que ellos tienen protocolos de detener los carros o de hacer alguna maniobra para no tener, digámoslo así, que su integridad física corra peligro. Pero este ejemplo te lo pongo porque tomó una decisión y esa decisión le costó la vida y lamentamos esta pérdida. Pero hay decisiones tan pequeñas como esa que pueden afectar no solamente tu vida aquí en la tierra, sino la eternidad en el futuro, la eternidad con Dios o en el infierno como lo hemos hablado. Hay decisiones tan pequeñas como las que estamos hablando hoy, de ponerle un poquitico de azúcar al café, de pronto de no comer integral sino harinas y cosas que afectan o que nos benefician, de salir a hacer el deporte o quedarnos en cama. Todo eso son decisiones pequeñitas, pero tenemos que recordar, son de vida o muerte. Y las de muerte se toman en nuestra propia prudencia, pero las de vida se toman bajo los parámetros de Dios. Y por eso ya en el verso 20 y 21 habla de la ley. Y dice que la ley se estableció para eso, para que tú y yo fuéramos cuidados. Y si no ponemos nuestra mirada en la ley, obedecerla y caminar con Jesús como Él caminó y confiar en Jesús que pagó por nosotros, cuando transgredimos la ley, pues vamos a acarrear las consecuencias. Pero si creemos en Jesús, Él ya hizo la obra en la cruz y ya nosotros somos beneficiarios de ese esfuerzo, de ese sacrificio y ya no hay que hacer otro sacrificio. Ahí es que creer en su obra y entregarnos a su voluntad. Qué lindo poder dejar una herencia generacional a nuestros hijos. Qué lindo poder enseñarles la palabra y que ellos, trabajadores, amigos, vecinos, compañeros, profesores, vecinos, promotores de derechos humanos, personas que trabajan en lo social y personas que hacen cantidades de proyectos, pudieran conocer a Dios a través de ti y de mí. Y pudieran entender que todo lo bueno que quieren hacer por sus familias debe estar centrado en la palabra de Dios. En nuestra propia prudencia vamos a cometer errores. Y dice ahí el verso 20 y 21 que si la ley demostró y por eso abundó el pecado en el mundo, o sea, nos demostró que realmente nosotros tomamos malas decisiones, ahora sobreabunda la gracia a causa de la obra de Cristo en la cruz. Así que de ahora en adelante tenemos la capacidad de tomar buenas decisiones, de no engañarnos a nosotros mismos, porque muchos tomamos decisiones y creemos que son buenas y luego que vienen las consecuencias que nos damos cuenta, plop, la embarré. Entonces Dios hoy nos dará sabiduría para tomar decisiones de vida. Y como dice ahí al final del verso 21, dice que la gracia sobreabundó. ¿Para qué? Para que reinara la vida por la justicia y la vida eterna. Quiere decir que hoy podemos vivir una buena vida, una vida que agrada a Dios, que nos bendice y nos cuida a nosotros, que bendice a los de nuestro alrededor y que bendice las futuras generaciones si las tomamos en Cristo, si ponemos nuestra confianza en Jesús, si entregamos nuestras vidas a Jesús. Así que vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios nuestras decisiones y que sean conforme a la palabra de Dios, al ejemplo de Jesús, al modelo de Jesús. Ya no vamos a heredar más esa herencia de Adán, de pecado, de maldad
de muerte y de condenación, sino que vamos a heredar esa bendición de Cristo, de justicia, de amor, de paz, de entrega, de sacrificio y de servicio personal y de servicio a la comunidad. Y recuerda compartirle a alguien este devocional, porque yo sé que le va a despertar ese deseo de buscar a Dios y hacer las cosas que agradan a Dios con la ayuda de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, desde aquí, desde el Parque del Perro de Santa Elena. Señor, te bendecimos. Desde la ciudad de Cali oramos por aquellos que se conectan con nosotros, ahí en casa, ahí en el trabajo, ahí en el estudio, ahí en el descanso. Que sea tu presencia bendiciéndolos, Señor. Bendice cada hogar, llena cada familia con tu presencia, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la capacidad de tomar sabias decisiones, que seamos hombres, mujeres, familias, instituciones, que realmente cuando tomemos una decisión tengamos en cuenta a Dios, que es el que tiene los planes perfectos para cada uno de nosotros. Señor, bendecimos, oh Dios, el que hoy se encuentra atribulado, cargado, cansado a causa de una mala decisión. Oramos, Señor, por aquellos que tienen una dificultad espiritual, física, emocional, económica, para que tú le proveas, para que tú le sanes, para que tú le restaures, Señor, y que de hoy en adelante podamos primero ir a tu presencia, escuchar tu voz, saber cuáles son las mejores instrucciones y tomar la decisión correcta, Señor, que bendice nuestras vidas. Perdónanos si hemos tomado decisiones que dañan, decisiones que afectan las vidas, Señor. Ayúdanos, Dios, a enmendar el camino, a volvernos a ti, y como dice la palabra, arrepentirnos, que es volver la mirada a ti, volver a la ruta que tú has demarcado para nosotros. Te bendecimos, Señor, y te rogamos que quebrantes toda voz del enemigo, así como hizo caer a Adán y Eva, Señor. Hoy sea borrada, sea quitada de nuestro corazón, de nuestra mente, todas esas tentaciones que vienen. Acállalas, Dios, y que sea tu consejo, que sea tu sabiduría y que sea el amor de Jesús que nos impacte, que lo conozcamos tan profundamente que sepamos actuar tal cual como Jesús actúa. En el nombre de Jesús queremos bendecir nuestras familias, queremos bendecir nuestra ciudad y bendecir nuestras futuras generaciones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así que ha sido un devocional muy lindo, decisiones de vida o muerte. Hoy tú y yo decidimos la vida, y es decidir hacer y vivir la vida como Jesús la vivió, que trajo beneficio, vida eterna para ti, y nos cuida, y hoy podemos caminar en bendición, saber de que Dios está de nuestro lado y nos va a ayudar a cualquier situación que se nos presente. Te invito mañana a nuestro devocional, 6 de la mañana, el viernes a nuestra alborada, 5 a.m. Envía tus peticiones, que ahí estamos dando gracias a Dios y orando. También tenemos varios testimonios para contar el viernes, así que ánimo, si tienes un testimonio también lo puedes enviar. Y recuerda nuestras actividades que están fin de semana: el viernes los adolescentes de 13 años, el sábado los jóvenes en la noche, los de 18 años, las mujeres a las 4 de la tarde. Puedes conectarte con nosotros, pídenos el link. Y el domingo cerraremos esta semana, esta serie de decisiones de vida o muerte. Vamos a ver por la palabra ejemplos de decisiones que trajeron consecuencias y otras que trajeron beneficios, que son las que debemos de tomar. Y recuerda que esta semana vamos a estar enviando el link para los que se quieran conectar en las noches. Tenemos reuniones, células o grupos de vida, como le llamamos, donde vamos a compartir una palabra, donde tú y yo se puedan conectar, y también iremos, o algunos líderes irán a algunas casas para compartir con familias esa palabra de Dios. Así que esté atento a nuestra programación, y recuerda que este 20 las mujeres tienen una programación muy especial para que te conectes con ella. La primera semana de diciembre estamos confiando en Dios, por ahí del 9 al 12, nuestra semana juvenil, así que invita jóvenes para que se conecten con nosotros, y estamos haciendo los arreglos de nuestra sede para después de la primera semana de diciembre poder reunirnos, recibirlos a cada uno de los que han estado con nosotros en la virtualidad, que sigamos orando por este proyecto, esa ampliación, y también que sigamos ofrendando lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para que esto se haga una realidad. Solo falta muy poco y Dios está haciendo milagros. Dios te bendiga, que sea un día de gracia, de gloria de Dios, y que se manifieste en tu corazón el amor de Dios para bendecir tu familia, tu vida y los que están a tu alrededor. Un abrazo, y aquí les voy a mostrar un poquito de lo que hay a nuestro alrededor. Están al fondo, están las personas haciendo su sesión de ejercicios. También están allí, ¿cómo se dice? Está la estatua, dicen, de la indígena Elena, que es una estatua que está aquí a mi lado, la cual tiene un perrito, y por eso se llama el Parque del Perro de Santa Elena, porque hay otro Parque del Perro que queda
en San Fernando. Así que Dios les bendiga, un abrazo, que tengan una linda semana.